Mientras el mundo sigue clamando por la paz y la seguridad, ansiando sanar su larga historia de sufrimiento e injusticia, una destrucción abrumadora y catastrófica parece destinada a arrasarlo, sin que nadie se libre de su alcance devastador. Esta inquietante visión, una profecía poderosa y desgarradora, fue revelada por primera vez por la Virgen María en la pequeña ciudad de Fátima, Portugal, en 1917. ¿Podría el año 2025 ser el momento en que esta profecía oculta durante mucho tiempo, impregnada de misterio, finalmente se haga realidad? Con la creciente frecuencia de los desastres naturales, el aumento de los conflictos globales y una decadencia moral generalizada, las advertencias dadas por la Virgen María ya no se sienten como amenazas lejanas, se han convertido en una cruda realidad que estamos presenciando en nuestro propio tiempo. Durante más de un siglo, el escurridizo tercer secreto de Fátima ha provocado una mezcla de intriga, miedo y fe entre las personas de todo el mundo. Mientras la humanidad se enfrenta a las crecientes crisis que nos rodean, parece que los acontecimientos del presente reflejan cada vez más las palabras que pronunció la Virgen María a los 3 pastorcitos en 1917. De hecho, es posible que estemos viviendo el desarrollo de la más urgente y escalofriante de sus profecías. Únase a nosotros mientras exploramos el profundo significado detrás de estas revelaciones, examinando por qué resuenan con mayor urgencia hoy en día. No olvide darle me gusta a este vídeo y suscribirse a nuestro canal mientras nos embarcamos en un viaje para descubrir la verdad del mensaje de Fátima y sus implicaciones de largo alcance para la humanidad. En 1917, la Virgen María se apareció a 3 niños inocentes en Fátima, ofreciéndoles una serie de visiones proféticas que no solo darían forma a sus vidas, sino que posiblemente alterarían el curso mismo de la historia. Mientras el mundo clamaba por la paz y la estabilidad, la Virgen María habló de un ajuste de cuentas inminente. Su profecía advertía de un tiempo en el que, a pesar de los gritos desesperados de la humanidad por redención, una destrucción repentina y abrumadora descendería sobre la tierra, señalando la llegada de un nuevo Armagedón. No se trataba de una fatalidad lejana y distante, sino de un llamado urgente y apremiante al cambio, una advertencia de que si la humanidad no se arrepentía, enfrentaría las terribles consecuencias de su desobediencia. En el centro de esta profecía había una predicción escalofriante para el año 2025. Si la humanidad no prestaba atención a la advertencia divina, las consecuencias finales serían inevitables. La mayor de los 3 hijos, que en ese momento tenía apenas 10 años, fue elegida para ser la mensajera de esta revelación. Junto con sus 2 primos, fue testigo de las apariciones de la Virgen María que ocurrieron durante 6 meses consecutivos, a partir del 13 de mayo de 1917, bajo la sombra de un sencillo roble en el tranquilo pueblo de Fátima. Estas profundas experiencias cambiaron para siempre las vidas de los niños y, a su vez, el mundo recibió un mensaje que resonaría a través de los siglos. La hermana Lucía, la última testigo sobreviviente de estas visiones sagradas, dedicó su vida a la oración y al servicio como monja carmelita. Falleció en paz el 14 de febrero de 2005, a la edad de 97 años, en el convento de Coimbra, donde había vivido desde 1948. Durante toda su vida, se dedicó a reflexionar y compartir los mensajes que le habían sido confiados, una responsabilidad sagrada que pesaba mucho en su corazón. La inquebrantable dedicación de Lucía a esta misión divina es un testimonio de la seriedad con la que tomó las revelaciones, plenamente consciente de las profundas consecuencias que tenían para el mundo. Entre los secretos profundos y misteriosos revelados a los niños de Fátima, un mensaje se destacó por su naturaleza particularmente aleccionadora y urgente. Esta revelación fue tan impactante que fue confiada al Papa Juan Pablo II, cuya respuesta fue de profunda preocupación y alarma. Temiendo las consecuencias potencialmente devastadoras de divulgar tal conocimiento al público, el Papa decidió retenerlo. Sin embargo, con el tiempo, una parte de este mensaje profético se ha revelado, no para infundir miedo, sino para despertar a la humanidad ante el lamentable estado de su decadencia moral y espiritual. Ha llegado el momento, insta el mensaje, de que la humanidad se enfrente a la verdad con valentía y humildad, pues solo entonces podremos tener la esperanza de evitar la calamidad que se avecina.
Lucía recordó una vez una profunda conversación con la Virgen María, en la que le transmitió un mensaje lleno de compasión y urgencia. No tengas miedo, querida hija mía. Yo soy la Madre del Cielo y te pido que compartas este mensaje con el mundo, aunque encuentres resistencia. Escucha atentamente mis palabras y tómalas en serio. Los pecados de la humanidad deben ser reconocidos y arrepentidos. Las personas deben buscar perdón, no solo por los males que han cometido, sino también por el bien que no han hecho. Esta humilde pero vital súplica enfatiza la necesidad de arrepentimiento y reparación, un paso necesario para sanar la grieta entre el cielo y la tierra y restaurar la armonía en un mundo que se hunde en el caos. Para reforzar la gravedad de sus palabras, la Virgen María realizó una señal milagrosa, el milagro del sol, presenciada por decenas de miles de personas de todos los ámbitos de la vida, creyentes y escépticos, agricultores y habitantes de la ciudad, periodistas, clérigos y simplemente curiosos. El sol mismo parecía danzar en el cielo, un espectáculo imponente que desafiaba todas las leyes naturales. Esto no era solo una señal, sino una afirmación divina de su mensaje, instando a la humanidad a prestar atención a la advertencia. Sin embargo, a pesar de este extraordinario milagro, la humanidad continuó su camino temerario, encaminándose hacia la autodestrucción, sin estar dispuesta a cambiar de rumbo. El mensaje de la Virgen no era un mensaje de consuelo, sino una dura advertencia. Si la humanidad se negaba a cambiar su forma de actuar, un gran castigo descendería inevitablemente sobre el mundo. Este ajuste de cuentas no llegaría de inmediato, sino que se desarrollaría en la segunda mitad del siglo XXI, un tiempo en el que la Tierra se convertiría en un campo de batalla del caos. Con la influencia de Satanás permeando los niveles más altos del poder, sembrando odio y venganza, impulsada por el orgullo y la codicia, la humanidad desarrollaría armas capaces de destruir el mundo en un instante. La destrucción podría ser tan total que la mitad de la humanidad podría ser aniquilada en un abrir y cerrar de ojos, dejando la tierra en ruinas. Las profecías de la Virgen María también predijeron desastres naturales sin precedentes, plagas de humo, granizo, fuego frío, inundaciones y terremotos, que golpearían la tierra con creciente frecuencia y ferocidad. Estas calamidades no solo devastarían el planeta, sino que traerían enfermedades para las cuales no se podría encontrar cura, intensificando aún más el sufrimiento de la humanidad. El clima sufriría cambios violentos e impredecibles, sometiendo a la raza humana a extremos de calor y frío. En medio de esta destrucción, muchos abandonarían su fe. Los santos serían burlados, las instituciones sagradas profanadas y la violencia se extendería sin control. Los vecinos se volverían unos contra otros e innumerables almas soportarían sufrimientos inimaginables. En este sombrío futuro, muchos incluso envidiarían a los muertos, mientras el planeta era barrido por una inmensa destrucción y dolor. Nuevos poderes, aprovechando la oportunidad en el caos, surgirían, prometiendo una falsa esperanza de un mundo mejor. Pero sus verdaderos motivos estarían lejos de ser nobles. Estos poderes manipularían y explotarían a los vulnerables, llevándolos aún más por mal camino, profundizando el descenso a la desesperación. El sacerdote Agustino, que se reunió con la hermana Lucía después de recibir permiso del Papa Pablo VI, contó el profundo dolor que presenció en ella cuando compartió el mensaje de la Virgen. Lucía lloró al transmitir el dolor de María. Padre, la Virgen María está devastada por el rechazo de la humanidad a su profecía de 1917. La gente no escucha, y ahora los buenos deben caminar por un camino más estrecho mientras que los malvados siguen un camino ancho que conduce a la destrucción. Créame, Padre, el castigo está cerca. Vendrá con gran fuerza y se perderán innumerables almas. Muchas naciones desaparecerán y el mundo, tal como lo conocemos, puede que nunca vuelva a ser el mismo. Lucía imploró con urgencia que el mensaje de la Virgen se compartiera con todos, familiares, amigos y desconocidos por igual, advirtiendo que el tiempo se estaba agotando. Estamos en la hora final, el último minuto antes de que golpee el desastre, dijo, enfatizando la naturaleza apremiante de la profecía. Sin embargo, a pesar de estas solemnes advertencias, la humanidad continúa ignorando el llamado. La profecía de la Virgen predijo una guerra mundial que traería una devastación nuclear y hundiría la Tierra en el caos.
La oscuridad caería durante 3 días, un período de terror indescriptible. Quienes sobrevivan a estas 72 horas serán testigos del amanecer de una nueva era, marcada por pruebas inimaginables, pero también por la posibilidad de redención. Solo al soportar estas profundas pruebas la humanidad tendrá la oportunidad de reconstruir y restaurar lo perdido. La Virgen María reveló que la tribulación, que marcaría la culminación de las pruebas de la humanidad, estaría acompañada por un terremoto catastrófico, un temblor violento que sacudiría la tierra durante 8 largas horas en una noche glacial. Instó a los fieles a permanecer en sus casas, a cerrar las ventanas con barrotes y a resistir cualquier tentación de relacionarse con extraños. En esas horas oscuras, advirtió, aparecerían figuras nuevas y desconocidas. Estos individuos podrían parecer atractivos, incluso amistosos, pero no son de Dios. Imploró a los fieles que los rechazaran y se prepararan para las pruebas que se avecinaban. Sor Lucía, relatando las palabras de la Virgen, describió esta fatídica noche: será una noche fría y ventosa. El aire estará cargado de angustia y la tierra comenzará a temblar violentamente. Aquellos que hayan escuchado la advertencia encontrarán consuelo en su fe. Cierren sus puertas y ventanas. No se relacionen con nadie fuera de su hogar. Oren constantemente y pongan su confianza en lo divino. Este mensaje, aunque lleno de promesas de dificultades, es en última instancia un mensaje de esperanza, un llamado a la acción, una súplica para volver a la luz de la gracia de Dios. La humanidad todavía tiene una opción, declaró la Virgen María: alejarse del camino destructivo en el que estamos, buscar el arrepentimiento de nuestros pecados y abrazar las enseñanzas de amor y caridad que Cristo ha ejemplificado. Para quienes escuchan y actúan, la redención está a su alcance. Pero para quienes ignoran este llamado urgente, las consecuencias serán terribles y más allá de la imaginación. El tiempo para actuar es corto y la elección está en nuestras manos. ¿Escucharemos el llamado y cambiaremos nuestro comportamiento, o continuaremos por el camino destructivo que conduce a la ruina? En respuesta a la petición de la Virgen, el Papa Juan Pablo II consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María. Después de leer la tercera parte del secreto, comprendió la magnitud de lo que se le pedía y dio el valiente paso de consagrar no solo Rusia sino el mundo entero a su Inmaculado Corazón. Este acto de consagración se llevó a cabo el 13 de mayo de 1982 en Fátima, un momento fuerte de compromiso espiritual. Sin embargo, este acto de consagración no parecía satisfacer plenamente los requisitos delineados en la petición de la Virgen. Por lo tanto, el 25 de marzo de 1984, el Santo Padre, en unión con obispos de todo el mundo, consagró a toda la humanidad al Inmaculado Corazón de María, en un acto de profunda solidaridad espiritual. Sor Lucía confirmó personalmente que este acto solemne estaba de acuerdo con los deseos de la Virgen. En una carta fechada el 8 de noviembre de 1989, afirmó: «Sí, se ha hecho como Nuestra Señora pidió». Dejó claro que cualquier otra solicitud de consagración era infundada, ya que las acciones del Papa habían cumplido las instrucciones de la Virgen. El significado de este acto se remonta a una experiencia mística anterior que Lucía tuvo en 1929, en la capilla del convento de las FM en Tui, España. Durante esta experiencia, Lucía presenció una visión de la Trinidad, y la Virgen María le dijo: «Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, que haga la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio». Las apariciones de Fátima fueron declaradas oficialmente auténticas y dignas de asentimiento por el obispo de Leiria, ahora Leiria Fátima, el 13 de octubre de 1930. Durante los años siguientes, la hermana Lucía recibió instrucciones de sus superiores para escribir memorias que documentaran los acontecimientos de Fátima. Entre 1935 y 1941, escribió 4 memorias, registrando sus experiencias. En la tercera memoria, reveló las 2 primeras partes del secreto, explicando que había una tercera parte que el cielo aún no le había permitido revelar. En la cuarta memoria, añadió una frase crítica al final de la segunda parte del secreto: «En Portugal, el dogma de la fe siempre será preservado».
Esta declaración ha sido objeto de mucha especulación, en particular en lo que respecta a si la tercera parte del secreto predijo una gran apostasía. La hermana Lucía también señaló en sus escritos, en particular en la cuarta memoria, que, a excepción de la parte del secreto que no se le permitió revelar, había compartido todo. No omitiré nada a sabiendas, aunque supongo que puedo olvidar algunos pequeños detalles de menor importancia, escribió. Con la publicación de la tercera y cuarta memorias, el mundo conoció el secreto completo de Fátima, que incluía la petición de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, una petición que el Papa Juan Pablo II y los obispos del mundo finalmente cumplieron. Este acto de consagración sigue siendo un momento crucial en el desarrollo de las profecías de Fátima y sus implicaciones para la humanidad. El 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII consagró no solo Rusia sino también el mundo entero al Inmaculado Corazón de María, pero este acto careció de la participación de los obispos de todo el mundo, que habían sido una parte crucial de la petición de la Virgen María. En 1943, el obispo de Leiria encargó a Sor Lucía que escribiera el tercer secreto de Fátima, pero ella se sintió obligada a esperar hasta 1944 antes de hacerlo. Una vez escrito, selló el secreto en un sobre con cera, inscribiendo una directiva de que no debía ser abierto hasta 1960. El secreto permaneció en posesión del obispo de Leiria hasta 1957, cuando fue solicitado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, junto con fotocopias de otros escritos de Sor Lucía. El cardenal Tarcisio Bertone confirmó que tanto el Papa Juan XXIII como el Papa Pablo VI leyeron el tercer secreto. Sin embargo, fue el Papa Juan Pablo II quien solicitó el sobre que contenía el secreto después del intento de asesinato contra su vida el 13 de mayo de 1981. Entre el 18 de julio y el 11 de agosto de ese año, leyó el contenido del secreto. Es sorprendente que Juan Pablo II no abriera el secreto hasta después del intento de asesinato. En su libro de 1994 Cruzando el umbral de la esperanza, reflexionó sobre el significado de la fecha. Así, llegamos al 13 de mayo de 1981, cuando me dispararon en la plaza de San Pedro. Al principio, no presté atención al hecho de que el intento de asesinato había ocurrido exactamente en el aniversario del día en que María se apareció a los 3 niños en Fátima, Portugal, y les dijo las palabras que ahora, al final de este siglo, parecen cercanas a cumplirse. Al leer el secreto, Juan Pablo II reconoció la profunda conexión entre el intento de asesinato y la profecía de Fátima. El Papa siempre atribuyó su supervivencia a la intercesión de Nuestra Señora de Fátima, declarando: «Fue la mano de una madre la que guió el camino de la bala». En ese momento de agonía, el Papa se encontraba en el mismo umbral de la muerte, un escalofriante recordatorio de la naturaleza frágil de la vida. La conexión entre Fátima y el ascenso del comunismo ruso se hizo más evidente con el paso del tiempo. A raíz de la agitación rusa de 1917, marcada por el caos de la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, Rusia se encontró bajo el control de un gobierno soviético. Esta revolución, que se produjo apenas unas semanas después de la última aparición de la Virgen María en Fátima, preparó el terreno para la propagación de la ideología comunista. La Unión Soviética extendió su influencia por todo el mundo, exportando sus ideales revolucionarios mientras perseguía brutalmente a los cristianos. Muchos vieron la profecía de la conversión de Rusia, tal como se predijo en Fátima, como intrínsecamente ligada al colapso del comunismo soviético. Después de la consagración del mundo, y particularmente de Rusia, al Inmaculado Corazón de María por parte del Papa en 1984, el bloque soviético comenzó a desmoronarse, lo que llevó a la disolución de la URSS en 1991, una transformación que fue en gran medida el resultado de presiones económicas, sociales y políticas, como reconoció el propio Juan Pablo II. Los niños de Fátima, que desconocían las complejidades históricas y políticas de la época, no podrían haber inventado una profecía así. No tenían conocimiento de la inminente revolución rusa ni de los cambios globales que vendrían después. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la historia, sus palabras sonaron verdaderas: Rusia se convertirá y, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará.
Esta profecía, pronunciada en 1917, resonó profundamente porque se alineaba perfectamente con el curso real de la historia. La tercera parte del secreto de Fátima, mantenida en secreto durante décadas, finalmente fue revelada al público en 2000, 6 años después de que el Papa Juan Pablo II hubiera insinuado su contenido. Tras la caída del comunismo, el Papa reflexionó sobre estos acontecimientos a la luz de la profecía de Fátima. Escribió: quizás por eso el Papa también fue llamado desde un país lejano. Quizás por eso fue necesario que el intento de asesinato tuviera lugar en la Plaza de San Pedro precisamente el 13 de mayo de 1981, aniversario de la primera aparición en Fátima, para que todo fuera más transparente y comprensible, para que la voz de Dios, hablando en la historia de la humanidad a través de los signos de los tiempos, pudiera ser escuchada y comprendida más fácilmente. El desarrollo de las profecías de Fátima, particularmente en relación con la caída del comunismo y la supervivencia milagrosa del Papa Juan Pablo II, sigue siendo uno de los ejemplos más sorprendentes de intervención divina en la historia moderna. El entrelazamiento de estos acontecimientos con los mensajes espirituales de Fátima ofrece un profundo testimonio de la relevancia actual de estas revelaciones y del poder perdurable de los mensajes de la Virgen María para el mundo. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II consideró que finalmente había llegado el momento adecuado para revelar la tercera parte del secreto de Fátima, después de que los acontecimientos descritos en el secreto parecieran pertenecer al pasado. Para conmemorar esta ocasión, eligió la beatificación de Francisco y Jacinta Marto el 13 de mayo de 2000, en Portugal, el 83º aniversario de la última aparición. A pesar de la expectativa generalizada por una revelación dramática del secreto, el Santo Padre y el Vaticano decidieron no hacer un anuncio sensacionalista. El cardenal Joseph Ratzinger, que había leído el tercer secreto, respondió a las preguntas sobre si el fin del mundo estaba cerca con un rotundo «no». Esto solo alimentó aún más la curiosidad sobre el contenido del secreto y su conexión con Rusia. El 13 de octubre de 2000, una gran multitud de alrededor de 200.000 peregrinos de todo el mundo, especialmente de Polonia y Rusia, se reunieron en Fátima para una misa que celebraba el 83º aniversario de la última aparición de Nuestra Señora a los 3 pastorcillos. En su homilía, el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, enfatizó que el mensaje de Fátima no trataba de eventos apocalípticos ni del fin del mundo. En cambio, reforzó que el llamado de la Virgen era a la conversión, la oración y la devoción a los sacramentos. Explicó que la vacilación de la Iglesia en revelar el secreto se debía a su deseo de evitar el sensacionalismo. Ratzinger también aclaró que, si bien muchos esperaban que el tercer secreto ofreciera una revelación extraordinaria, no se centraba en temores apocalípticos. La hermana Lucía había dicho anteriormente que la Iglesia podía revelar el contenido del tercer secreto después de 1960, pero los sucesivos papas, incluidos Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, se habían abstenido de revelarlo, lo que generó especulaciones y ansiedad sobre su contenido. El cardenal Ratzinger advirtió contra un énfasis excesivo en las apariciones y los fenómenos místicos, afirmando que si bien tales experiencias pueden ser parte de la fe, nunca deben eclipsar el núcleo de la vida católica, especialmente la Eucaristía y los sacramentos. A pesar de las garantías de Ratzinger, el experto vaticanista Horacio Petrosillo señaló que si bien el tercer secreto no se centraba en temas apocalípticos, contenía elementos de eventos catastróficos. La conexión entre el tercer secreto y el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 fue significativa, ya que la fecha coincidió con el aniversario de la primera aparición de Fátima. Ratzinger se refirió a la precisión con la que se llevó a cabo el asesinato, enfatizando el milagro de la supervivencia del Papa, especialmente considerando la importancia simbólica de la fecha. Esto, sugirió Ratzinger, fue un signo de intervención divina vinculado al mensaje de Fátima. Además, Ratzinger expresó su preocupación por el estado de la fe en Europa, donde el cristianismo había perdido protagonismo en la vida pública y se lo veía cada vez más como una carga en lugar de una fuente de alegría y guía. Lamentó que algunas personas hayan comenzado a crear,
su propia iglesia, una iglesia que se aleja de los misterios y las verdades de la fe. Esta creciente indiferencia hacia los principios básicos del cristianismo, sostuvo Ratzinger, plantea una amenaza a la misión de la Iglesia de llevar a la gente a Cristo. En estas reflexiones, el cardenal Ratzinger enfatizó que el verdadero mensaje de Fátima no era sobre sensacionalismo o miedo, sino sobre volver al núcleo de la vida cristiana, la fe, la oración y los sacramentos, al tiempo que instaba a la conversión y al arrepentimiento. El tercer secreto, aunque contenía elementos de sufrimiento y catástrofe, trataba en última instancia sobre el llamado a redescubrir el camino de la gracia y la salvación a través de Cristo, especialmente en tiempos de prueba e incertidumbre. El misterio de Fátima continúa cautivando e intrigando, especialmente cuando reflexionamos sobre el significado de sus profecías y los eventos extraordinarios que las rodearon. El milagro del sol, presenciado por decenas de miles de personas en 1917, sigue siendo una poderosa señal de intervención divina, que atrajo tanto a creyentes como a escépticos a presenciar un fenómeno milagroso. Este acontecimiento, que incluso convirtió a periodistas seculares, estuvo acompañado de la revelación de 3 secretos, cada uno de ellos con mensajes profundos para la humanidad. El primer secreto, a menudo eclipsado por los demás, era personal para los 3 niños, Francisco, Jacinta y Lucía. Predijo la muerte de Francisco y Jacinta cuando eran jóvenes, mientras que Lucía llevaría una vida de devoción religiosa como monja carmelita. Esta profecía personal destaca la estrecha conexión entre los niños y el mensaje de Nuestra Señora, marcando el comienzo de los extraordinarios acontecimientos que vendrían después. El segundo secreto, revelado el 13 de julio de 1917, fue una advertencia profética sobre el estado del mundo. Nuestra Señora predijo el fin de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento de una guerra aún más destructiva, la Segunda Guerra Mundial, si la humanidad no se arrepentía. Los errores de Rusia, en particular la expansión del comunismo y su oposición a la Iglesia, conducirían a guerras y persecuciones. A pesar de lo sombrío de este mensaje, concluía con una nota de esperanza. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia y habrá un período de paz concedido al mundo. La caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética en 1989 fueron ampliamente interpretadas como señales de que esta profecía se había cumplido, marcando el fin de la Guerra Fría y el comienzo de una nueva era. Sin embargo, el tercer secreto de Fátima siguió siendo una fuente de misterio durante décadas. En 1943, la hermana Lucía, con su salud en declive, recibió el pedido del obispo de Leiria de escribir el secreto final. Así lo hizo y lo selló en un sobre con instrucciones de entregárselo al patriarca de Lisboa tras la muerte del obispo. A pesar de su importancia, el secreto quedó en gran parte olvidado hasta 1957, cuando fue enviado al Vaticano. Se dice que el cardenal Alfredo Ottaviani leyó el secreto y se lo pasó al Papa Juan XXIII, aunque nunca se hizo público. Se dice que el documento permaneció en los archivos del Vaticano, y algunos afirman que se mantuvo en el escritorio del Papa Juan hasta su muerte. El contenido del tercer secreto se reveló al público en 2000, aunque gran parte del misterio que lo rodea aún persiste. El secreto describe una visión de una convulsión catastrófica, que incluye desastres naturales, agitación social y un período de gran sufrimiento. Algunos relatos del secreto mencionan una oscuridad total que descendió sobre la tierra durante 3 días, durante los cuales los espíritus malignos vagarían por el mundo, atormentando a los impenitentes. Las velas benditas serían la única fuente de luz durante este tiempo. Estas aterradoras visiones de juicio y purificación han llevado a muchos a especular sobre su significado, en particular al acercarnos al año 2025, que algunos creen que puede marcar el cumplimiento de la profecía. En conversaciones privadas, el Papa Juan Pablo II insinuó la gravedad del tercer secreto. En 1980, lo describió como algo que implicaba la muerte repentina de millones de personas y eventos catastróficos. Instó a que no se revelaran los detalles por respeto a la seriedad del mensaje, alentando en cambio la oración y la confianza en la Virgen María. Sin embargo, Juan Pablo II enfatizó más tarde que, si bien el tercer secreto contenía predicciones terribles, en última instancia era un mensaje de esperanza.
Reflejando la tradición bíblica de profecías que terminan con una promesa de redención, el Papa habló del futuro no como el fin del mundo, sino como el comienzo de uno nuevo. Su visita a Fátima en 1991 reforzó esta visión, subrayando que la profecía no tenía como objetivo infundir miedo sino guiar a los fieles hacia la conversión, la oración y la confianza en el plan final de Dios para la salvación. Así, el misterio de Fátima, con sus vívidas imágenes de desastre e intervención divina, sigue resonando como un llamado a la oración y al arrepentimiento, al tiempo que ofrece esperanza a quienes recurren al Inmaculado Corazón de María y confían en su guía. Los secretos, aunque contienen duras advertencias, son en última instancia parte de un mensaje más amplio, que a pesar de las pruebas y los sufrimientos que puedan venir, el amor y la misericordia de Dios finalmente triunfarán, conduciendo a la renovación del mundo y a la victoria de la paz. En los últimos tiempos, las crecientes crisis mundiales, el cambio climático, la inestabilidad financiera, el malestar social y el impacto continuo de la pandemia mundial, han llevado a muchos a reflexionar sobre el mensaje intemporal de Fátima. Las palabras de la hermana Lucía sobre una purificación global resuenan con fuerza hoy, en particular las visiones que describió de vientos tóxicos, enfermedades y sufrimiento generalizado. Estas imágenes, que alguna vez se consideraron simbólicas, ahora resuenan a raíz de los desafíos ambientales y de salud que enfrenta la humanidad, desde los desastres naturales exacerbados por el cambio climático hasta el creciente temor a la guerra biológica. Sin embargo, a pesar de las sombrías predicciones contenidas en el tercer secreto, el mensaje central de Fátima sigue siendo de esperanza. La hermana Lucía enfatizó constantemente que aquellos que se arrepientan, abracen la fe y presten atención al mensaje de Fátima estarán protegidos en tiempos de crisis. La oración dada por Nuestra Señora de Fátima sigue siendo un llamado central a la acción. Oh Dios, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Esta oración, aunque simple, tiene un profundo poder espiritual, insta a los creyentes a buscar la misericordia divina y refugio en tiempos de incertidumbre. Mientras navegamos por este momento crucial en la historia, la pregunta sigue siendo: ¿prestará atención la humanidad a las advertencias de Fátima y se preparará espiritualmente para el juicio divino, o ignorará estos llamados al arrepentimiento y enfrentará las posibles consecuencias? El misterio de Fátima continúa desafiando a los fieles, instándolos a permanecer vigilantes en sus vidas espirituales, a abrazar la conversión y a participar en la oración como un medio de protección contra las pruebas que se avecinan. Ante la convulsión mundial, el mensaje de Fátima no tiene como objetivo incitar al miedo, sino llamar a las personas a acercarse a Dios. El mensaje en vídeo que resume esta invitación enfatiza que las pruebas profetizadas no son motivo de pánico, sino más bien una oportunidad para volver a la fe y la confianza en el plan de Dios. El mensaje invita a los creyentes a buscar consuelo y seguridad en las promesas de las Escrituras. El Salmo 46 nos asegura que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos de angustia, mientras que Isaías 41:10 nos recuerda que, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te ayudo, te sostengo con la diestra de mi justicia. Estas reconfortantes palabras de las Escrituras recuerdan a los creyentes que, si bien los desafíos del mundo son importantes, en última instancia son temporales. El amor y la fidelidad eternos de Dios ofrecen esperanza, protección y guía en cada prueba. Ya sea que los desafíos se presenten en forma de desastres naturales, disturbios sociales u otras crisis, el mensaje de Fátima llama a los fieles a apoyarse en las promesas de Dios, confiando en que su protección será su refugio, su fidelidad su escudo y su amor su guía. Mientras el mundo anticipa el posible cumplimiento de estas profecías, el llamado a la preparación espiritual se hace cada vez más urgente. A través de la oración, el arrepentimiento y la confianza en el plan divino de Dios, se anima a los creyentes a preparar sus corazones y espíritus para lo que pueda venir. La imagen de una gran cruz mística que aparece en los cielos sirve como un poderoso recordatorio del sacrificio máximo de Cristo y la esperanza de salvación para aquellos que permanecen fieles. En última instancia, el mensaje de Fátima es un mensaje de esperanza.
Llama a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, confiando en que la justicia y la misericordia de Dios prevalecerán. A través de la oración y la adoración, los creyentes pueden encontrar paz en medio de la tormenta, confiados en que el plan divino de Dios los conducirá a la redención. La invitación a compartir este mensaje y a unirnos en oración es un llamado a llevar luz y fe al mundo, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que responden con confianza en las promesas de Dios.